un doctor de un hospital, del Hospital Gregorio Marañón. Él es el doctor Manuel Martínez Selles. Se le ve en el vídeo cómo se quita su mascarilla de protección en esa lucha que llevan los sanitarios contra esta pandemia del coronavirus en los hospitales, y nos dice lo siguiente. Bueno, en el momento de grabar este vídeo me acabo de enterar que sigue a trámite la nueva ley sobre eutanasia, pese al estado de excepción en el que nos encontramos. Y me ha sido muy doloroso, ¿no? Porque ahora que estoy viendo cómo se lucha por la vida, cómo se intenta cuidar a nuestros mayores, cómo se está luchando contra el sufrimiento, el saber que se insiste con una ley que va a permitir, y de hecho va a ser de obligado cumplimiento para los sanitarios, salvo que hagan objeción de conciencia, la eutanasia, me parece particularmente indignante, y más aún en un país como el nuestro, que ya en circunstancias normales tiene pocos desarrollados los cuidados paliativos, pero que en las circunstancias actuales pues esta merma en los cuidados paliativos es particularmente evidente. Y por lo tanto simplemente expresar mi tristeza, mi frustración, que en vez de promover una cultura de la vida, pues se promueva una cultura de la muerte. Pues bien, este será el primer tema abordado en este programa de Sexto Continente. Programa que, como sabéis, tiene también pues la vocación de iluminar las realidades sociales desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Os recuerdo que este es un programa que tiene también interacción con vosotros, con los que sois usuarios de redes sociales, a través de la cuenta de Instagram y de Twitter, @obispomunilla, y con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo, como siempre hago, que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que encontráis todos los materiales que vamos generando, los encontráis enlazados a vuestro alcance. Los programas anteriores de Sexto Continente los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en esa página a la que me he referido, www.enticonfio.org. Bueno, como decía, abordamos esta cuestión de la sorpresa desagradable que ese médico del Hospital Gregorio Marañón compartía con nosotros. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo se hayan dado pasos esta semana en el Congreso de los Diputados para acelerar la ley de eutanasia? Religión en Libertad ha hecho un gran servicio y con fecha del 21 de abril Javier Lozano publicaba un reportaje en Religión en Libertad, en el que se nos dice que el gobierno de Sánchez mantiene su urgencia en legalizar la eutanasia y avanzar incluso aprovechando este estado de alarma para que entre de una manera más directa esta ley. Los que sois seguidores de las redes sociales recordaréis pues que un servidor envié dos mensajes a redes sociales, uno con fecha del 27 de marzo y otro con fecha del 9 de abril. Con la fecha del 27 de marzo me hacía eco de cómo Holanda había hecho público que ellos no pensaban hospitalizar ni a débiles ni a ancianos en la UBI, que no pensaban ocupar plazas de la UBI con débiles y ancianos. También nosotros en aquel momento comenzábamos a escuchar la palabra triaje como una especie de selección de a quién merece la pena, a quién hay que priorizar en la salvación de la vida, ¿no? Y en aquel mensaje enviado a redes el 27 de marzo, yo recordé que el hecho de que sea Holanda la que dijese eso de una manera clara, no realizado bajo manga, como ocurre entre nosotros, porque ojo, también está ocurriendo eso bajo manga, especialmente en muchos lugares de España, en Cataluña, por ejemplo, donde explícitamente se ha dicho que a muchos ancianos no se les ingresa en esta crisis sanitaria en las UBIs, no se ocupa plazas con ellos, a los que van desde centros geriátricos. Pero en Holanda eso fue dicho no de tapadillo, sino fue dicho con bombo y platillo. El gobierno de Holanda dice que no hospitaliza débiles ni ancianos. Y yo en aquel mensaje enviado a redes el 27 de marzo
recordé que es la lógica implacable del país pionero en la eutanasia. Lógicamente, Holanda es un país pionero y, claro, con su lógica implacable dicen esto, porque es la cultura de la muerte la que avanza entre ellos. Y claro, yo me preguntaba, ¿y nosotros, cuando todo esto pase, volveremos a las andadas? ¿Vamos a promulgar una ley de eutanasia en España una vez que hayamos ganado la batalla al coronavirus? Ingenuo de mí. Resulta que ni siquiera íbamos a esperar a ganar la batalla al coronavirus para hacerlo. Con fecha del 6 de abril, envié a redes también otro mensaje con una viñeta que tengo que agradecerle mucho pues a un viñetista aficionado, pero vamos, que tiene un arte especial que se llama Conchito en su nombre así artístico, que es de Sevilla, que él tuvo a bien pues diseñar una viñeta que yo le sugerí, en la que se ve pues una escena de la vida hospitalaria con dos salas, una sala que dice Sala Recuperación Coronavirus, y al lado hay otra sala que pone Sala Eutanasia. Salen de la sala de coronavirus, sale la escena de alguien que se ha recuperado, sale de la UBI y va a planta, y como hemos visto en televisión, pues los médicos aplauden los sanitarios gozosos por haber salvado una vida, ¿no? Gracias, ¿no?, dice el enfermo, para eso estamos, le dicen los sanitarios. Y los médicos, volviéndose y viendo de reojo que está en el mismo pasillo la sala de eutanasia, dicen, ¿no?, con nosotros que no cuenten para esa otra sala. Una viñeta que recordaba, a ver, los médicos luchan por la vida, no ponen sus conocimientos y su saber al servicio de la muerte. Y recordé en ese mensaje que de la misma manera que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, así tampoco se puede apostar por la cultura de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Y de hecho, recordé entonces que en noviembre del año pasado, o sea, todavía hace 5 meses, ¿no?, tuvo lugar el encuentro de la Asociación Mundial, la Asociación Médica Mundial tuvo su asamblea anual, ¿no?, y la Asociación Médica Mundial reafirmó su oposición a la eutanasia y al suicidio asistido, ¿no? Bueno, estamos en esas, y claro, uno dice, algo estará cambiando, ¿no? Después de que se está dando esta batalla por la vida, ¿no?, y estamos sufriendo también por la muerte, especialmente de nuestros mayores, ¿no? Algo estará cambiando. Y entonces de repente pues nos hemos llevado una sorpresa, porque bueno, éramos conocedores que el 12 de febrero el Congreso de los Diputados había dado luz verde al proyecto de ley para regular la eutanasia en España. Lo hizo con 201 votos a favor y 140 en contra, 2 abstenciones, y se quiso que esta fuese la primera ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Era una prioridad absoluta en su acuerdo de gobierno entre el Ejecutivo del PSOE y Podemos. Eso fue el 12 de febrero, pero claro, luego pasó lo que pasó. Entonces llegó el coronavirus y lo paralizó todo. Y sabemos que nuestro país está en estado de alarma, que la población vive confinada, la economía prácticamente paralizada, y nos enfrentamos con una crisis sin precedentes, ¿no? Y pese a este monstruoso número de muertos y esta situación tan alarmante, pues ahora resulta que nos hemos llevado una sorpresa, que es que el gobierno de España considera urgente aprobar una ley para provocar legalmente más muertos, y que ni el coronavirus ha conseguido modificar esta estrategia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, la novedad ha sido que el pasado 17 de abril vencía el plazo para la presentación de enmiendas parciales pues a esta norma, ¿no?, de la ley de eutanasia. Y entonces la sorpresa ha sido, se suponía que eso iba a quedar paralizado, ¿no?, pero la sorpresa ha sido que el Partido Socialista decidió ampliar este plazo hasta el miércoles 22, claro, y el hecho de haber ampliado el plazo, de repente, ¿eso qué ha supuesto? Anda, pues es que ¿qué ocurre? Que que van a seguir adelante con este trámite en esta situación en la que el Congreso de los Diputados no se reúne más que para trámites de absoluta urgencia. ¿Es que ellos acaso consideran trámite de absoluta urgencia la ley de eutanasia y van a aprovechar pues que esa, digamos, excepcionalidad
que el Congreso de los Diputados en este momento solo tramita temas de urgencia y lo van a tramitar desde ese ángulo. Es increíble, ¿no? Pero claro, todo apunta a que, obviamente, si dieron esa ampliación del 17 de abril al 22 de abril, que obviamente ya ha terminado el 22 de abril, quiere decir que han puesto en marcha, que está en marcha, este proceso. Y claro, pues ha habido muchas voces, entre ellas, ¿no?, la Asociación Española de Abogados Cristianos y también la plataforma Los 7000, que es una plataforma compuesta pues por muchas asociaciones presentes en la vida pública desde la perspectiva de la doctrina social católica, ¿no? Pues como E-Christians, ACDP, Foro de la Familia, la Fundación Jérôme Lejeune, etc. Bueno, pues que han dicho, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto puede ser tramitado bajo el paraguas de tema de urgencia en tiempos de pandemia. ¿Esto es un tema de urgencia en tiempos de pandemia, señores? ¿Todavía que muera más gente? Es increíble cómo se quiere pues pasar pues por debajo de la puerta, por debajo de la gatera, intentando no dejarse ningún pelo, ¿no? Pues una cosa de este calado. Obviamente no hay ninguna razón de urgencia por la que tenga que tramitarse una ley de esta manera, ¿no? Si no es querer aprovechar la alarma social para que esto pase desapercibido. En la afirmación, ¿no? Mejor dicho, en la iniciativa de esta plataforma Los 7000 han escrito a todos los diputados del Congreso para pedir la suspensión de esa tramitación. Y en concreto, el texto que han dirigido, necesitan que haya 15 diputados que lo firmen. Dice, nos dirigimos a usted apelando a su responsabilidad personal para que, obrando en conciencia y de acuerdo con otros diputados de su mismo grupo y de otros, y de acuerdo con el reglamento del Congreso, solicite la suspensión del procedimiento de aprobación del proyecto de ley sobre la eutanasia. Para ello, según el artículo de dicho reglamento, basta con 15 diputados para que la petición sea debatida. Para que la petición sea debatida, basta con 15 diputados, que es de suponer que se conseguirán, ¿no? Y entonces habrá que debatir, porque ustedes quieren ahora tramitar esto con carácter de urgencia, ¿no?, en plena crisis del coronavirus. Los argumentos, ¿no?, que se han expuesto en esta carta enviada a todos los diputados, escrita, como he dicho antes, ¿no?, desde esa plataforma Los 7000, pues son los siguientes, ¿no? 5 argumentos. Primero, el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa, presentado en el 16 Congreso Mundial habido en Berlín en el año 2019, describe la pésima situación de España. Solo se dispone de un 0,6%, 0,6 de servicios, solo se dispone de 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, cuando la cifra razonable debería más que triplicarse. España cuenta con 260 recursos específicos por 570 de Italia, 587 de Polonia, con países de menor población y Producto Interior Bruto. Estamos situados al mismo nivel de Georgia o Moldavia. Segundo, de acuerdo con los datos publicados por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cada año mueren en España más de 80.000 personas que no pueden recibir al final de la vida las atenciones paliativas. En los próximos 10 años, cerca de 1 millón de ciudadanos morirán con un nivel de sufrimiento no atendido porque el sistema sanitario español está priorizando la eutanasia sobre los cuidados paliativos. Tercero, en España hay 250.000 personas en la lista de espera de la dependencia, muchas de ellas en situaciones severas y dolorosas de discapacidad. Vaya peligro, ¿no?, el que esas personas, con una ley de eutanasia así aprobada, marchen de este mundo por la vía rápida. Cuarto, 2,5 millones de personas viven en condiciones de pobreza severa, que condicionan todas sus vidas y les dejan inermes ante el dolor y el sufrimiento. Añado yo, qué peligro, ¿no?, que una ley de eutanasia
argulla el supuesto derecho al suicidio cuando las personas en el fondo malviven, cuando hay tantas personas que malviven y pueden ver en esa ley de eutanasia una especie de salida de su sufrimiento, que no hemos acometido la responsabilidad de aliviar su sufrimiento. Aquí el problema no es acabar con los pobres, sino con la pobreza. Y por último, punto quinto, más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas, sin que muchos cientos de miles dispongan de la capacidad para ser autosuficientes en su vida, ¿no? De ellos, 850.000 tienen 80 o más años, y viven en situaciones de indefensión grande, ante la cual obviamente hay una, yo me atrevería a decir, una auténtica agresión moral de solamente el hecho de que se les plantee su libertad de suicidarse. Tú fíjate lo que es, oiga, tiene usted libertad de suicidarse si quiere, y se lo estás diciendo a alguien que tiene una situación verdaderamente necesitada de ser acompañada, necesitada de alivio, necesitada, y tú le dices, oiga, si usted quiere puede suicidarse. Menuda manipulación, ¿no? Qué responsabilidad tan grande, ¿no? ¿Hasta qué punto esto que acontece es una obstinación letal, obstinación letal por parte de unos ámbitos políticos que pretenden hacer compatible la lucha por la vida que esta sociedad lleva entre manos con esta apuesta por la muerte. Es una obstinación letal. Pues no es compatible. Y lo queremos decir alto y fuerte, no es compatible. Y por lo tanto proclamamos un sí a la vida. Queremos que en este momento, ¿no? Pues que desde este programa de Sexto Continente que despertar las conciencias para que esto no ocurra, ¿no? Sin que la sociedad sea consciente de lo que está en juego. Sí a la vida, lo proclamamos también en este momento.